confieso, amigos, que comienzo a sentir una gran alegría al encontrarme de nuevo con vosotros en torno a este círculo. Coincido con usted, buen fraile. Este círculo se torna reconfortable en vuestra compañía. Es curioso cómo nuevamente el círculo vuelve a reunirnos en más allá del tiempo. Fray Diego, Dr. William, Petro Betancourt, bienvenidos. Bienvenidos al Círculo, un lugar en el que nos sumergimos en las historias que acontecen en Canarias. Desde esta luz viajaremos a través del tiempo acompañados, cómo no, por nuestros emisarios, cronistas de su propia época. Deseoso estoy de comenzar esta nueva travesía, si Dios quiere. Pues amigos, zarpemos entonces en busca del conocimiento. Pongamos rumbo a las respuestas. Desde este círculo, pongamos rumbo a la isla misteriosa. La historia de la humanidad, desde sus comienzos, ha sido un terrible derramamiento de sangre. Pueblos enteros devastados, víctimas de la ambición, el ansia de riquezas o de dogmas de fe. ¿Es moralmente aceptable justificar la guerra? Nunca. Aunque admito que la historia universal está llena de pretextos para el conflicto. Es cierto, en el reino animal donde se impone la ley del más fuerte, la solución del conflicto forma parte de la vida. Permitidme pensar que quien obra con violencia desconoce la virtud y la verdad. ¿Es que acaso jamás acabarán las guerras? Quisiera decir que sí, pero desgraciadamente la humanidad aún no ha llegado a ese punto. No os pongáis tristes, que veo que por vuestras ideas la humanidad avanzará pasos de gigante. ¿Pero por qué Canarias se ha visto afectada por tantas guerras y conflictos? Debido a su lugar estratégico, las islas han despertado siempre el interés de muchos. Por desgracia, esos intereses no perseguían el conocimiento, sino la gloria que trae consigo el dominio del territorio. Conozco un acontecimiento que no es menos que lo que decís, la historia del último gran bastión aborigen de las islas. Se refiere a la fortaleza de Ansite. La fortaleza refugió a los antiguos canarios durante la conquista de Pedro de Vera. El bastión simboliza la lucha y la resistencia con la que los aborígenes se defendieron. Esta es la historia de la última batalla por la ínsula de Gran Canaria. Es cierto que el tiempo es instrumento y discernidor para comprender la verdadera voluntad de Dios, nuestro Señor. Y tiempo hará falta para llegar a comprender lo que aconteció con el siglo XV ya agonizante en la zona de Tiraana, conocida como Ansite. Tan épico es este episodio como conocida es la previa rendición del bravo Guanarteme, bautizado Fernando, que tanto influyó en el desenlace de lo que me propongo narrar. Fue extendida la idea de que Bentejuí y los suyos, entre los que encontrábanse el Faicán Falla y la princesa Guayarmina, se refugiaron en la llamada fortaleza de Ansite. Los faicanes eran como autoridades casi emparejadas con el poder con los Guanartemes. Tenían acumulado unos conocimientos impresionantes, no solamente desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista de todo, sino que además también en los aspectos militares. Venían de un gran éxodo desde Gáldar, recorriendo toda la cara oeste de la isla de Gran Canaria, hasta llegar al sur, donde había una fortaleza ahí preparada para resistir esos últimos días, dentro de la idea de Bentejuí, del último gran Guanarteme de la isla, de resistir, ¿no? Pero hoy no se conoce del todo su localización.
Esa asociación entre la fortaleza y el lugar San Site concreto es un vínculo que se establece a mediados del siglo pasado de una forma un tanto a lo mejor arbitraria, sin tener las evidencias materiales que demuestren que la fortaleza en concreto pudo ser el sitio de Ansite. Confesaré que hay otro misterio que me intriga. ¿Buscaban los canarios allí auxilio de sus dioses, sabiéndose en inferioridad? Ellos se refugiaban ahí no solamente posiblemente buscando una defensa física, sino buscando una defensa espiritual, buscando una defensa de sus dioses, por decirlo así, ¿no? Que les lleve una manita, que les lleve una ayuda, ¿no? Esas correrías que van desde primero el Ventaiga, después a Fataga, acaban en Ansite, están marcándoles una ruta de lugares sagrados. Fuere donde fuere, cierto es que los castellanos lograron descubrir la posición estratégica de los que todavía resistían. Los castellanos, para llegar a Ansite, lo que hicieron fue, según las fuentes, dividirse. Desde Agaete, Alonso Fernández de Lugo subió con parte del ejército. Por otro lado, Pedro de Vera y su hijo, Rodrigo de Vera, pues en barcos llegaron a la zona sur y desde ahí subieron también por las montañas. Entonces, desde dos vertientes, llegaron a la zona a Tirajana, donde estaba la resistencia, y llegaron a donde estaba Ansite, que realmente Ansite era el último bastión. La conquista de la ínsula, que reclamaban sus católicas majestades de Castilla y Aragón, dependía de la derrota de aquellos canarios. Y con tan alta encomienda, perdóneme Dios, se desató el infierno en Ansite. Cuentan que cruentas y largas fueron las batallas y el asedio. Aquí habían batallas espectaculares, impresionantes. Muchas de ellas las ganaron los canarios. Le cuesta mucho a los castellanos, que eran una fuerza invasora tremendísima, llegar hasta Gáldar, que es la capital del norte de Gran Canaria. Imagínense ustedes que es como si Luxemburgo resistiera 5 días las embestidas de Estados Unidos, ¿no? En aquel momento el ejército español era el más potente. Conquistó Sudamérica con mucha más facilidad. Se cuenta que desde pequeños lo formaban para la guerra, para luchar, para resistirse. Siglos antes ya venían los esclavistas, entonces tenían que prepararse para defenderse de ellos. Siendo sus armas primitivas, pero demostrando valor, sobrevivieron los nativos a este sitio durante días. Los otros tenían medios infinitos, más peones, más ballesteros los traemos, más alimentos los traían, más lo que sea. Los canarios cada vez fueron mermando más. Cuando ya se produce la conquista, los últimos hechos de armas, hombres de armas de los canarios podían haber 200, 300, no eran más. Y no les quedaba otro remedio que al final o luchar o entregarse, porque no había más. ¿Podrían cesar las muertes si alguien intercedía? Dios, mediante alguien a quien los nativos creían muerto, apareció. Su antiguo Guanarteme cristianizado. Se supone que Fernando Guanarteme subió arriba a la fortaleza y habló con Bentejuí. El papel que él tuvo fue totalmente de diplomacia, de intentar que no matasen a esas alrededor de 300 personas, dicen algunas fuentes, que estaban arriba resistiendo en lo alto de la fortaleza. Hay mucha gente que lo talla de traidor y mucha gente que lo considera un héroe. Se cuenta que Guayarmina accedió a entregarse para evitar la matanza que se avecinaba. No así los orgullosos Bentejuí y Falla. Quizás de las pocas cosas que en el imaginario colectivo de la sociedad isleña aún resiste, ¿no? Esa memoria, ese atistirma que a todos nos suena. Todo el pueblo bajando con Fernando Guanarteme, bajando esas laderas, y atrás se quedaba Bentejuí y el Faicán de Telde, y después se salta al vacío. Se acabó la vida, ¿no? Ya no tenemos nada más que hacer aquí
pues vamos a morir y a que Mahek, Dios, acepte nuestras almas. La gesta y resistencia de los últimos de Ansite se contará por años y años venideros. Al final de la conquista se vio que si no hubiesen rendido la isla, hubiesen acabado con todo. Pero a pesar de las crónicas oficiales, permítame Dios pensar que será difícil conocer todos los misterios de este episodio. Porque como en toda guerra, los derrotados nunca cuentan las historias. Aún contando con la ventaja del terreno, el pueblo atacado no pudo resistir el embate de las fuerzas castellanas. Debido al lugar donde se encontraba la fortaleza, esta tenía un gran poder defensivo. Pero ¿qué significado tenía para los antiguos canarios? El preciado baluarte encerraba una defensa espiritual para los aborígenes. Y sin embargo, ni siquiera toda esa espiritualidad que encerraba en sus corazones les salvó de su destino. Los antiguos canarios entrenaban a los suyos desde pequeños para que pudiesen hacer frente a este tipo de ataques. Resulta admirable observar la dignidad y el arrojo con la que este pueblo en desventaja luchó hasta el final. En este caso fue determinante la figura de Fernando Guanarteme, que sirvió de intermediario. Pero, ¿qué hubiese sucedido de no haberse reunido con este personaje? Si no se hubieran rendido, probablemente hubieran sido aniquilados. Mas es cierto que la valentía de los habitantes de la ínsula resulta sobrecogedora. Lamentablemente, el tesón y la fe, como demuestra esta historia, no son siempre suficientes. Disculpe mi atrevimiento, pero mi experiencia me ha permitido observar ocasiones en las que la resistencia sí se alzó con el triunfo. Será un placer escuchar cómo intenta cambiar mi percepción, Dr. Williams. Presiento que el doctor nos va a embarcar en una nueva travesía a través de las palabras. Así es, mi buen amigo. Cuando hablamos de resistencia y valentía, no puedo evitar acordarme de la gran gesta que tuvo lugar en Tenerife. La resistencia mostrada por los habitantes de Santa Cruz de Tenerife durante el ataque de Horatio Nelson ha pasado en la historia como una de las mayores hazañas acontecidas en las islas. Pues procedo, si me lo permite mi buen fraile, a contarles la historia que se conoce como la gesta del 25 de julio. He visto suficiente mundo para saber que la guerra no se libra solo en el campo de batalla. Aquella gran gesta de coraje en las calles y costas de Santa Cruz en julio de 1797 fue también un juego de ingenio que mantuvieron dos estrategas: el contraalmirante Nelson y el general Antonio Gutiérrez. La pólvora hizo el resto. Durante las operaciones del bloqueo de Cádiz, Nelson ideó un plan para hacer suyo Santa Cruz de Tenerife. El primer intento no necesitó de defensa alguna. Las corrientes adversas se encargaron de entorpecer el asalto y fue cancelado. Una pescadora que venía de San Andrés vio en el horizonte una serie de barcas y fue corriendo al castillo de Paso Alto, tiró piedras y se despertaron, pues están durmiendo. Y entonces estaba el cañón de alarma, le prendieron fuego y el resultado que los ingleses se volvieron hacia atrás. Aún así, Nelson lo intentó por segunda vez. Preocupado por la guerra de España con Inglaterra, Antonio Gutiérrez de Otero, comandante general de las Islas Canarias, ya había ordenado a los coroneles de los 5 regimientos de milicias que activaran el Plan General de Defensa. Gutiérrez blindó Santa Cruz y de hecho él tenía 40 artilleros que habían intervenido en la guerra contra Francia. O sea, sabían manejar los cañones, pero 40 solo, no había más. Los ingleses, que desembarcaron el 22 de julio en Valle Seco, se encontraron entonces el fuego de los tinerfeños. Disparaban desde Paso Alto y otras fortificaciones. Ese segundo ataque hacia la desesperada no era propio de Nelson. El plan era tomar la montaña desde el revés, pero
no sabía qué montaña era exactamente, con lo cual hizo un primer desembarco de infantería de marina. Los ingleses se dieron cuenta de que esas montañas eran muy abruptas y difícilmente podían avanzar, y no tuvieron otro remedio que reagruparse y volver otra vez a las naves. Nelson, tras 2 fracasos, se jugaría el todo por el todo. La madrugada del 24 al 25 de julio era de total calma. Era la calma antes de la tormenta. Hizo otra vez volver a atacar Santa Cruz, pero ya de frente al castillo principal, al castillo de San Cristóbal. Ese sigilo que él quería sorprender al castillo, poniéndole tela a los remos para que no se oyeran, etcétera, etcétera, no sirvió de nada. Estaban esperándole, el general estaba esperando. Gutiérrez defendió con el grueso de sus milicias el centro de Santa Cruz. El general Gutiérrez organizó una defensa que ni el contraalmirante Nelson ni cualquier escuadra holandesa podría haber ganado la batalla del 25 de julio. El intento de desembarco por aquella zona fue un desastre para los británicos. Incluso hay algún marino británico que escribe a su padre diciendo que nunca habían recibido un fuego tan potente en ningún desembarco. Un oficial vio que la playa no estaba abatida y lo que hizo fue pedir permiso, abrió la tronera y puso el cañón. Una de esas balas quizás fue la que cambió el rumbo de la historia. Nelson fue herido en el codo, o sea, le desapareció el codo. No llegó a bajar a tierra, no pisó tierra. Automáticamente fue enviado al Teseo, a su nave capitana, donde posteriormente, bueno, pues el cirujano le amputó el brazo. Mientras tanto, los combates en Santa Cruz eran intensos. Poco a poco, los ingleses que habían sobrevivido a la artillería iban llegando a la plaza de Santo Domingo, donde fueron rodeados. Se metieron dentro de la ciudad, iban tocando el tambor y se iban reuniendo. Los ingleses no dan por perdido la batalla porque de hecho estuvieron luchando, se cogieron y se encerraron dentro del convento de Santo Domingo. Todo estaba perdido para ellos. Los ingleses ante la derrota evidente pues necesitan de retirarse y entonces pactan una capitulación. Y entonces llegaron a una cosa intermedia, de dejarlos irse con las armas al hombro, que no era un deshonor, y entonces una especie de vamos, aquí estuvimos pero nos vamos tranquilos. Por diferentes razones, los 3 intentos de la toma de Santa Cruz por parte de Nelson terminaron en fracaso. ¿Una supuesta victoria de los ingleses hubiera cambiado el mapa de Europa y del mundo? Solo podemos especular sobre la toma de un punto tan valioso estratégicamente como Santa Cruz. La historia de lo que pudo haber sido la dejaremos para otra ocasión. Una lucha encarnizada donde el invasor fue rechazado. La pregunta es, ¿por qué los ingleses pusieron sus ojos en Santa Cruz? Nelson erróneamente creyó ver en Santa Cruz una presa fácil. Subestimó también Goliat a David y todos conocemos cómo terminó tal enfrentamiento. Las investigaciones demuestran que las intenciones de Nelson escondían un interés de mayor magnitud. ¿Cuán grande debía ser la recompensa
para dar su brazo como moneda de cambio. Someter al archipiélago bajo el poder de la corona británica eran sus verdaderas intenciones. No hubiera sido tan fácil como lo que hicieron en Gibraltar, pero sin duda hubiera cambiado el curso de nuestra historia. En medio de esta barbarie y de tantas muertes, también hubo lugar para el honor. Sí, es admirable la generosidad del general Gutiérrez con sus vencidos. Les proveyó de alimentos y le permitió conservar sus armas, y con ello su honor. La nobleza es lo que distingue en el campo de batalla a los héroes de los villanos. Apasionante esta historia en la que un pueblo resistió la embestida de todo un imperio. Fray Diego, Dr. William, Petra Betancor, ¿ha evolucionado la forma de hacer la guerra o seguimos combatiendo igual que en tiempos pasados? Las armas han cambiado, pero ya en el siglo V, antes de nuestro Señor, Sun Tzu escribió un tratado llamado El arte de la guerra. Siento escalofríos al escuchar arte y guerra en la misma frase. A mí, en cambio, me estremece más que la ciencia haya intervenido en la creación de artefactos de guerra. Pero me consta que hay otra forma de hacer la guerra. Una guerra sucia e invisible que no se libra en los campos de batalla convencionales. Canarias fue el escenario en la segunda mitad del siglo XX de una operación oculta que pretendía desestabilizar el frágil equilibrio de una Europa inmersa en plena Guerra Fría. Todavía hay muchas incógnitas en torno a este caso. Así fue la llamada Operación Gladio. Tras la Segunda Guerra Mundial, las alianzas y pactos entre diferentes bloques ideológicos dio origen a la Guerra Fría. Y entonces, más allá de las bombas, las armas fueron el espionaje, las operaciones encubiertas que supuestamente debían proteger a Europa Occidental de una invasión soviética. Desde Canarias nos creímos durante mucho tiempo meros observadores de aquella guerra sucia, hasta que la evidencia nos estalló entre las manos. The flags of freedom fly all over Europe. Tras la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que toma cuerpo de alianza militar frente a las naciones bajo influencia soviética. Allí, la creación del Pacto de Varsovia deja al mundo al borde de una guerra nuclear. En plena Guerra Fría, todos los gobiernos, tanto de la órbita socialista como de la órbita capitalista, pues tienen sus espías, sus redes de espionaje, que todavía persisten hoy. Sabemos que las alianzas se vieron de algún modo involucradas en distintos conflictos internacionales. Y según las evidencias filtradas, sabemos hoy que de forma paralela a la OTAN existió una red secreta de agentes con una misión específica, la Red Gladio. Hello, for brilliant agent. Durante la Guerra Fría, donde valía casi todo, se creó una organización secreta con el aliento de la CIA y la colaboración plena de los servicios secretos de cada país para garantizar que no hubiera ningún tipo de subversión, sobre todo de carácter izquierdista. Hablamos de estructura militar y civil también, con una doble finalidad orientada en, primero, frenar cualquier ansia de poder de la Unión Soviética a través del Pacto de Varsovia, y por otra parte, que es quizá lo más escandaloso, con la finalidad de frenar cualquier auge de los movimientos de ultraizquierda a la hora de acceder al poder en estos países europeos. El escándalo internacional salta en 1990, cuando André Moyen, es agente secreto belga, confiesa que una red paramilitar clandestina operaba desde los años 50. Un juez italiano, Felice Casson, descubrió que detrás de un atentado en el que murieron 3 policías en la provincia de Gorizia, habían conexiones con servicios secretos no solo de Italia, sino también de otros países europeos. La investigación no tardó en revelar el papel de España. Giulio Andreotti hizo una serie de declaraciones en las que implicaban a España dentro de esa red.
Venía a decir como que tanto en Madrid como en Barcelona y Canarias habían conexiones con la red Gladio, incluso que había una base secreta en Canarias. Tras las confesiones y la polvareda levantada, una posibilidad inquietante comienza a tomar forma. Que Canarias fue el enclave elegido para el adiestramiento de agentes de Gladio. Se habla de espías, de asesinos, de especialistas en todo tipo de operaciones. En aquel momento empezaron a aparecer rumores de supuestos agentes de Gladio y algunos de ellos llegaron a confesar que en Gran Canaria existían campos de adiestramiento de miembros para este tipo de operaciones secretas. Un periodista logra entrevistar a un militar italiano, Roberto Bolo, y este señor es quien dice que fue enviado a entrenar a Gran Canaria. A mí se me despertó la chispa, mi olfato periodístico se puso a trabajar, hablo con mis fuentes, tenía un par de topos muy interesantes en el ejército, y yo soy el periodista que descubre dónde entrenaron los terroristas de la red Gladio. Y entrenaron en las antiguas instalaciones de la NASA en Maspalomas. Nadie nunca lo desmintió. ¿Pero en qué acciones específicas estuvieron involucrados los agentes entrenados en Canarias? El rastro de archivos desclasificados e investigaciones judiciales revelan que los tentáculos de la red Gladio se extendieron por todo el mundo y que más de un caso sin resolver podría llevar su firma. La red Gladio actuaba de dos maneras. La primera, a través de atentados. En países como Italia eran relativamente frecuentes, una especie de tensión permanente. El máximo exponente de este terrorismo fue el atentado del 2 de agosto de 1980 en Bolonia. 80 muertos y más de un centenar de heridos. La bomba que se puso en la estación de tren de Bolonia. Acaban llegando a estos extremos para cumplir su agenda ideológica. Y claro, eso crea una convulsión en la sociedad italiana y ante el miedo, la gente a la hora de votar tiende a ser más conservadora. Los años 90 del siglo XX traen consigo un nuevo mundo con la caída de la Unión Soviética. El caso Gladio, que abriría heridas profundas en la política exterior de muchos países, parece perderse en algún cajón. El proceso se detiene. El Parlamento Europeo emitió una reprobación máxima contra el funcionamiento de Gladio, pero detrás de eso no hubo consecuencias ni penales ni categóricas contra nadie. La red Gladio desapareció y seguramente la CIA buscó por otros medios el seguir haciendo los servicios de inteligencia y seguir colaborando con los servicios secretos de los países. Ya son 30 los países que están integrados en la OTAN. Los supuestos agentes de Gladio en Canarias desaparecieron como llegaron. Nunca llegaron a tener nombre propio ni domicilio conocido. ¿Qué fue de aquellos agentes? ¿Qué otras operaciones se ejecutaron? ¿Consiguieron cambiar el curso de la historia? Sería utópico pensar que no hubo más redes clandestinas ni juegos de poder. Porque al fin y al cabo, en el gran tablero geoestratégico mundial, los ciudadanos de a pie siempre seremos hormigas. Nuestra única arma, la verdad. No deja de sorprenderme cómo algo de tal magnitud pudo pasar inadvertido en Canarias. Esa es precisamente la pregunta, Petra. ¿Por qué en Canarias? Las Islas Canarias siempre han sido un emplazamiento idóneo para utilizarlas como un campo de entrenamiento militar. La corona de Castilla ya en el pasado posó sus ojos sobre las islas por motivos similares. Siempre, Fray Diego, habrá pueblos más poderosos que quieran someter a otros más débiles e ideologías que quieran imponerse a otras. Algo que seguimos viendo hoy en día. ¿Pero qué métodos se empleaban en este tipo de enfrentamientos? Los atentados de falsa bandera se tornaron posibles. Es decir, que cometían un crimen y culpaban a su enemigo con el fin de ganarse la simpatía del pueblo. ¡Qué poco honorable! Ah, el engaño y la mentira como arma arrojadiza. Un arma más poderosa que la más terrible bala de cañón. Esa arma
es especialmente eficaz a la hora de manipular el sentir de la población. Una gran historia repleta de secretos y de preguntas aún sin respuesta. Abandonamos la Operación Gladio para poner rumbo a otras batallas libradas en Canarias. Las guerras suelen librarlas figuras anónimas, pero en ocasiones surgen héroes que son recordados por su especial valentía y coraje. ¿Escriben estos personajes la historia? Cuando se gana una guerra, el héroe es el recordado, pero son los soldados rasos quienes pierden la vida. A lo largo de la historia han existido grandes guerreros, como Atila el Huno, el Cid Campeador, hasta Napoleón. ¿Solo ha nombrado hombres, doctor? Me temo que el ejercicio de la guerra recae sobre los hombros del varón. Sin embargo, yo podría relataros una historia bien distinta, donde fue una mujer la que alcanzó el rango de heroína por su valentía y arrojo en la batalla. Viajemos hasta La Palma, en los últimos años de la conquista, donde la resistencia frente a los invasores castellanos forjó la leyenda de una mujer que jamás se sometió. Esta es la historia de una indómita guerrera conocida como Guayanfanta. Mucho han disertado los sabios acerca del coraje de aborígenes que se negaron a rendir su orgullo aún conociendo cuál sería su destino. Pero poco se ha escrito de mujeres cuyo arrojo y valentía en la batalla igualó o superó con creces a la de sus hombres. Esta historia ocurrió en la ínsula de La Palma, no en vano la penúltima en ser conquistada. Aquí, el nombre de una indómita guerrera resuena todavía entre el verde y la roca de su fabuloso paisaje. De los antiguos palmenses, bien se conoce la bravura de sus mujeres. Incluso dicen ya los primeros exploradores, eran a veces corpulentas cual hombres. Destacan de las mujeres palmeras en general, o al menos de las que tenemos referencia, es que tenían la piel muy blanca y que eran muy fuertes, muy robustas y muy guerreras. Es un papel constante de la mujer el tener ese elemento de ímpetu y de participar en los temas de guerra, ¿no? Que incluso se dice que ellas sabían de los temas de la guerra mientras los hombres sabían de los temas de la paz. Así, la historia de Guayanfanta emerge entre la bruma del tiempo que tantas veces confunde a los estudiosos entre la realidad y el mito. Guayanfanta era una mujer del cantón de Aridane, que su traducción puede ser orgullosa. Las crónicas te dicen que era muy fuerte, muy fiera y muy blanca. Y que en ese afán de defensa de lo que es el territorio, luchó con bravura con aquellos que se acercaban a las islas. De ella se cuenta que era hermana de Jugiro y Gareagua, quienes gobernaban el cantón de Tigalate. Tigalate es una palabra prehispánica que significa corrales o corraletes de piedras secas. Y se supone que en la cueva de Belmaco es donde vivían los capitanes o señores del cantón de Tigalate. Siendo muy joven, el vigor y la audacia de Guayanfanta habíanse ganado el corazón de Chiore, con el que quiso unirse para siempre. Disfrutaban de una paz que se antojaba interminable, mas era frágil, cual rama seca. Ah, la cruel espada que rasga por igual la carne y el corazón de los mortales. De las violentas incursiones de castellanos y canarios ya conquistados,
resultó la muerte de Chiore. Y pronto lo sabría Guayanfanta. Y ella, que no tenía descendencia, pues juró que defendería el territorio, lo mismo que si fuera su marido. Dicen que fue entonces cuando su vida consagró a la lucha y a no reposar hasta ver aquellas hinchadas velas de muerte desaparecer por el horizonte. Y volvieron los asaltantes desde el Hierro al mando de Jacomar, conocido ya por su gran crueldad. En un determinado momento invaden Jacomar, un auténtico pirata, sanguinario. Invade para llevarse a mujeres, para llevarse esclavos. Mas no sería fácil esta incursión, porque en mala hora fueron a dar con quien había jurado destruirlos. Se enfrenta con un grupo de reños. Por su fuerza es capaz no solo de vencer a algunos, sino de agarrar a un herreño e irse a un risco para tirarse con él. Como otras muchas leyendas, prefiere lanzarse al abismo, en este caso al mar, antes que ser apresada, antes que ser esclava. Mas a traición, uno decide cortarle ambas piernas, y así acaba la vida de Guayanfanta, mas no la sangre. Aunque no hay prueba fehaciente, se dice que tiempo después volvió Jacomar a la ínsula ya sin ánimo de lucha. Tuvo entonces un encuentro fortuito con Gareagua, y sin saber que él era hermano de Guayanfanta, se jactó de haberla dado muerte. La historia acaba Jacomar contándole que era tanta la resistencia y cómo se puso esa mujer guerrera, valiente, defendiendo su tierra y su raza, que tuvieron que darle muerte. Pero lo que no sabía Jacomar, que con quien estaba hablando era con los hermanos de ella. Y desencadenó así su propio fin. Quédese el estudioso con lo aprendido y predicho una vez más en los evangelios, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Que hallen la paz todas las almas perdidas. Los ecos de la valentía de Guayanfanta siguen resonando en las montañas de la isla de La Palma. ¿Qué hay de cierto sobre las leyendas de las mujeres guerreras en La Palma? ¿Fue Guayanfanta un caso único? Dicen las crónicas que las mujeres de La Palma participaban ferozmente en la vanguardia de la batalla. Lamentablemente, el nombre de otras mujeres guerreras ha sido olvidado, siendo Guayanfanta el único que ha resistido al paso del tiempo. No debemos confundir estos relatos de bárbaras guerreras canarias con las leyendas de las amazonas de la cultura mediterránea. ¿Participaron las mujeres en el campo de batalla en otras islas? Las referencias son escasas, pero es posible que así fuera. Sí sabemos que participaban en otros campos, como en el cuidado de heridos, y también se ocupaban de los muertos. La credibilidad de algunas crónicas puede ser discutible. A veces son ciertas y en otras ocasiones son deliberadamente exageradas. Según quien narre los acontecimientos, vencedores o vencidos, la historia será recordada de una forma u otra. Pues conozco la historia de un hombre que fue temido y amado al mismo tiempo a los dos lados del océano. Se refiere al relato de un hombre, de un feroz corsario temido en la batalla, que al mismo tiempo fue benefactor de los más necesitados.
Preparaos para escuchar la asombrosa historia de Amaro Pargo, el corsario. Los agitados tiempos de guerra y de violencia siempre trajeron cambios para las gentes de estas islas. Hubo hambre y muerte, pero también oportunidades para hombres aguerridos, con el valor de desafiar al destino. Hombres que se embarcaron en busca de la gloria. La vida en el mar terminó por enviar a muchos al fondo del océano, bajo tormentas colosales o cañones enemigos. Pero se dice que Amaro Pargo esquivó 1000 veces a la muerte. Fue comerciante, prestamista, marino y también el más temido de los corsarios. Relevante para la historia de las actividades corsarias son guerras una detrás de otra, ¿no? Entonces, de alguna manera, se requiere ya una muy significativa presencia en el ámbito marítimo, de luchas en el ámbito marítimo. Amaro Pargo, un canario que termina siendo corsario al servicio de la corona de España. Un hombre que hace comercio con América, comercio clandestino, comercio legal. Él, a través de su patente de corso, a través de esa autorización real. Amaro es, digamos, la antítesis, es el agua y el aceite respecto a los piratas del Caribe, porque precisamente Amaro, en esa actividad corsaria, evidentemente combatía toda actividad que fuera relacionada con la piratería, con corsarismo de otras naciones y demás. Devoto cristiano y feroz corsario, que a buen seguro dio muerte a muchos, Amaro fue un hombre de contrastes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amaro desde pequeño estuvo muy vinculado, por enseñanza familiar, a, en este caso, la Iglesia Católica. Y eso lo lleva presente siempre en cualquier orden de su vida, tanto en los negocios, como en su vida personal, como en sus relaciones de amistad. Siempre estaba presente esas convicciones férreas religiosas. Hay mucho que desconocemos todavía. Pero un hecho que marca su biografía es la amistad y la devoción que le unió con Sor María de Jesús de León y Delgado, la siervita de la laguna. Es prácticamente podemos decir, como una especie de directora espiritual de él. Es amiga suya, pero es una amistad de tipo espiritual. Santa María, Madre de Dios. Al perder a Sor María en 1731, Amaro en parte muere. Muere una parte importante en él. Implacable en el mar y generoso y clemente con pobres y presos. En los distintos episodios de hambruna que hubo aquí en Tenerife y en general en Canarias, pero principalmente en Tenerife, él afrontó esos episodios pues fletando barcos de trigo para darle de comer a gente necesitada. Toda su fortuna, contrariamente a lo que piensan mucho, que dejó la fortuna escondida, la liquida haciendo donaciones a los hospitales, a los conventos de clausura.
En la era de los corsarios, más grande aún tuvo que ser él para ganarse el respeto de las leyendas del mar y convertirse en una de ellas. Hay algunas actuaciones, por tanto, en el ámbito marítimo que son actividades corsarias, que a veces rozan la piratería, sí. Tras convertirse en leyenda, Amaro disfrutó de un largo y provechoso retiro, algo imposible para muchos de sus compañeros de aventuras y de armas. Él estuvo residiendo de 1713 a 1724 en el Caribe. Durante esos 10 años, él intentó establecer una red comercial lo suficientemente importante y fuerte para que cuando él pudiera regresar desde Tenerife, poder dirigir esa red comercial. Amaro fallece y lo más bello, lo más importante, como metáfora de lo que fue Amaro, fue que quien lo vela durante prácticamente 9 días es el pueblo lagunero. El tesoro de Amaro Pargo no es otro que el propio conocimiento de la historia. El haber sido una persona tan importante que logró amasar una fortuna increíble y que pudo reinvertirla en una época que no era eso lo común en la sociedad de su época. Ese es el verdadero legado de Amaro. El tesoro de Amaro Pargo existió, pero se encuentra diseminado en muchos familiares que en la actualidad no saben de quién heredaron esta fortuna. Lo imagino orgulloso, cansado pero feliz en sus últimos años de paz. Aunque me gusta pensar también que quizás, de vez en cuando desde su atalaya en el Rosario, echaba la vista atrás y recordaba los días en los que fue el hombre más temido a ambos lados del mar. La peculiar personalidad de Amaro Pargo hace de esta una historia llena de matices. Se sabe que Amaro Pargo amasó una fortuna a lo largo de su vida como corsario. Pero ¿qué hay de cierto en esas leyendas que sitúan su tesoro en Tenerife? Un hombre que repartió parte de su fortuna entre los más necesitados y sus familiares. Extraño sería que escondiera muchos tesoros. Acude a mi memoria Hebreos 13:16. Y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. Según diversos documentos, la riqueza ha quedado repartida entre familias que no conocen el origen de dicha fortuna. ¿Qué haría Fray Diego de caer en sus manos semejante fortuna? Querido amigo, la verdadera riqueza no consiste en las posesiones materiales, sino en saciar la sed de conocimiento, tal como hacemos nosotros en torno a este círculo. Precisamente ese es el principal objetivo de este círculo. Pero ¿qué conclusiones podemos sacar de todo ello? Quizás, como dijo alguien en una ocasión, que la guerra es el estado natural del hombre. Tristemente, la guerra parece ser a veces la continuación de la política por otros medios. En los textos escritos está: entonces vi un caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran los unos a los otros. Pero amigos, confiemos en que nosotros como jinetes cabalgaremos hacia la paz. Fray Diego, Dr. William Petra Betancourt, viajeros en el mar del tiempo, gracias por habernos acompañado a través de la historia de Canarias. Gracias por compartir con nosotros este universo de dudas, de preguntas sin respuestas, pero que merecen ser formuladas. Les espero la semana que viene aquí, en el Círculo de la Isla Misteriosa.